Bienvenidos a Entre Dentistas, el podcast donde conocemos las historias y especialidades de diferentes dentistas. Aquí nos reímos, aprendemos y descubrimos el lado más divertido de la odontología. Conducido por el doctor Juan Carlos Loza y el doctor Rafael Gaitán. Ok. Escucha, Juanca. Tenemos 3 pacientes citados para hoy y no sabemos si van a venir o no. ¿Todavía te estresas por confirmar las citas de tus pacientes? Yo ya ni me estreso por eso. ¿Ah, sí? ¿Y quién te está organizando todo mientras tú estás acá? DoctorClick, hermano. Tengo toda la clínica aquí. Desde acá veo mis citas, confirmo mis pacientes, cobro, mando recordatorios y más. Y todo eso mientras disfruto de mi capuchino. O sea, tú estás trabajando sin trabajar. Exacto. A eso yo le llamo tener una buena gestión dental. Definitivamente eso necesito en mi vida, Juanca. Hazme caso, utiliza DoctorClick. Es como tener tu asistente, contador, recepcionista y más. Todo en una sola plataforma. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Loza. Y yo soy Rafael Gaitán y este es un episodio más de Entre Dentistas. Hola mi Juanca, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, hermano, yo estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Sí, tranquilo. Cada vez puedo dormir un poquito más, tú sabes. El bebé, 11 sí, meses, ¿no? Justo 11 estábamos ya, hablando sí. con nuestra invitada. Sí, ya va a cumplir un año, pero del cada bebé. vez puedo. O ya me acostumbré a dormir poco. Una de dos. O siento que ya amanezco con un poco más de vitalidad. De energía, De de energía y eso. Creo que ya me acostumbré a dormir entre 4 o 5. Antes me dormía. Que la pues, esposa 8 que te trata muy bien también. Ya pues, quisiéramos, por hermano, pero ayuda también, pues, aporta, hace lo suyo. Ok, hermano. Bueno, te cuento, hermano, que hoy día vamos a tener una entrevista a una, no solamente odontóloga, sino una empresaria. Me gusta a mí, cuando hacemos estas entrevistas, me gusta, la doctora que vamos a entrevistar hoy es de mi promoción, de la San Martín, terminamos juntos, pero me encanta cómo los odontólogos se van superando. De hecho, hemos hablado 50 veces que estudiar odontología no solo por el hecho de que los cursos, de pasar del curso, conseguir los pacientes, sino tú al terminar la carrera es difícil, es una realidad que te choca de un momento a otro y te das cuenta que no es tan fácil crecer en odontología. Tienes que esforzarte y buscar y seguir estudiando, seguir invirtiendo. Si tú crees que invertiste suficiente en el pregrado o en el posgrado, tienes que seguir invirtiendo, tienes que pedir préstamos y tienes que surgir hoy por hoy en un tema que vamos a hablar, que es el mejor manejo de los pacientes para que regresen. No solo para que regresen, sino para que te traigan más pacientes, ¿no? Para que te recomienden en su círculo de amistades, que en el té de tías, oye, te cuento que me atendió la doctora, te cuento que me tocó. Llegar a ese punto es la base para que el odontólogo pueda seguir creciendo. El boca a boca, que es muy importante, ¿no? Te cuento que esta doctora que vamos a entrevistar ya ha tenido varias entrevistas de por medio. Ya le he entrevistado varios podcasts muy conocidos. No Así odontológicos incluso. ¿eh? No odontológicos, más que todo enfocado al tema de empresa. Ajá. Así que creo que es el primer podcast odontológico. Ya nos va a contar ella si es de verdad. Ella es especialista en estética. Nos va a contar un poco su especialidad también. Tiene 2 empresas. Tiene una empresa del rubro de odontología, que la empresa se llama Holiday. Nos va a contar ahora su proceso. Y tiene otra empresa de lo que es más el tema de decoración, ya alejado de odontología, pero me parece que también de alguna manera conecta. Así que le vamos a dar la bienvenida a la doctora Paola Márquez. Bienvenida, Paola. Hola, Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola chicos, gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí, así que estoy dispuesta acá a compartir todo lo que se puede y pueda sumar en este mundo tan hermoso de la odontología. Pau, ¿primer podcast odontológico o ya has estado invitada en otro podcast odontológico? ¿No se has sacado la vuelta? Odontológico el primero. El primero. Sí, Okay. el primero. Ahora más que nunca ya empiezan a haber más y más Muchos podcasts. podcasts Sí. del rubro de odontología, ¿no? Sí. Yo recuerdo en mi etapa de estudiante no encontraba de repente Sí. esas experiencias que al menos ahora para nosotros es un aprendizaje, siempre lo digo, porque en cada doctor que nosotros invitamos aprendemos un montón, porque es su experiencia y de verdad que es súper enriquecedor esto.
aprendemos bastante porque después lo conversamos y muchas de las cosas que escuchamos hasta las podemos poner en práctica, ¿no? Claro Porque que creo sí. que así debería ser la idea, o sea, debería nosotros, o sea, nuestra comunidad odontológica debería ser mucho más unida para que, oye, uno puede crecer más rápido con una cadena de ayuda, creo yo. Ujú, sí. Pau, nosotros nos conocemos de pregrado. A mí me gusta saber mucho la vida de estos emprendedores, ya formados, ya con tus 2 clínicas y ahora con tu nueva empresa. Este, tengo la curiosidad, cuando tú estudiaste odontología, ¿querías ser odontóloga o te ibas por otro lado por lo que has creado una segunda empresa que no tiene nada que ver del rubro odontológico? Ya te cuento, mira. A mí siempre me gustó el tema de la odontología, pero porque tengo una historia con la odontología. Y es que yo tuve una odontóloga que es la persona más increíble del mundo. Entonces mi mamá me llevaba tanto y la odontóloga era tan buena conmigo que de verdad que era una imagen a seguir, ¿no? Entonces me gustó muchísimo. Pero particularmente porque él lo relacioné. Yo soy muy de gustarme el arte, manualidades, todo lo que se pueda trabajar, diseño con las manos, me encanta. Entonces relacioné mucho esto, ¿no? ¿Qué más que trabajar con las manos que un odontólogo, ¿no? Y esta experiencia tan bonita con esa odontóloga que dije, acá es. Y me encanta mucho todo lo que es área de servicio, vocación de servicio, siempre me gustó mucho. Fue tu primera opción entonces la odontología, Me no es encanta. que tuviste por Estaba, a ahí. ver, creo que como todos en la salud, en algún momento estaba en psicología, veterinaria, medicina, odontología, pero sí me jalaba muchísimo odontología por la experiencia que tenía desde niñita con mi odontóloga. Cuéntame un poco tu experiencia en pregrado. ¿Eras una buena alumna, chancona, de los primeros puestos, de media tabla, un poquito más abajo? ¿Cómo te desenvolviste en la universidad? Mira, Extrovertida, introvertida también, porque, oye, el que te ve dirá, ah, no, la otra seguro debe haber hecho, pues, súper extrovertida en la universidad y claro, se le ha hecho fácil emprender. bueno, para todos los que me conocen, sí soy bastante extrovertida, Ahí. bastante. Con respecto a los primeros puestos, yo la verdad es que nunca he sido el primer puesto, pero tampoco estaba entre los últimos, no, siempre me he mantenido, ¿no? Me ha gustado el estudio, no a nivel así extremadamente chancón, pero siempre me he mantenido ahí Responsable. bastante responsable, creo yo. Ujú. La universidad no nos ayudó mucho con el tema empresarial, ¿no? Con el tema, la universidad no te enseña, o pregrado por lo menos, en posgrado lo tocamos muy poco, pero Ujú. en pregrado no te enseña cómo crear una empresa. Sí. ¿Te costó un poco para crear Holiday? Siempre sabía que quería manejar algo, pero definitivamente no sabía cómo, ¿no? Ya. Entonces, sí, ¿qué hacía? ¿No? Preguntaba, porque tampoco tienes como que de dónde coger. Ahora ya hay, o sea, ahora ya hay tantos podcasts de empresarios, ¿no? Que te orientan Que te bastante, ¿no? orientan Te dejan. muchísimo, es que es demasiado. Ahora, de verdad es que yo creo que tienes la información a las manos, ¿no? Pero yo creo que cuando salí todavía no había eso, ¿no? Y es como que tú vas creciendo poco a poco con lo que vas viendo, de repente vas a un lugar y por ahí, a ver, ¿cómo se gestiona? Ok, recepción, ok, no tengo que tener un tema de contable, ok, es lo más básico del mundo al inicio, ¿no? Y lo gestionas solo tú. O sea, yo era solita la que respondía y me hacía absolutamente todo, ¿no? Entonces, poquito a poquito eso fue escalando hasta que, bueno, creció más. Es como que medio intuitivo el tema del odontólogo, porque Bastante, esta historia que tú cuentas es sí, bien repetitivo en nosotros, en nuestro sí. rubro, porque es como que el odontólogo no tiene miedo a lanzarse, a diferencia de repente de otras profesiones, ¿no? Que es como que son un poquito más recelosas, primero prefieren trabajar para una empresa grande, en cambio el odontólogo, si bien es cierto, también puede trabajar para otros, pero es bien arriesgado de lanzarse. Uy, hoy en día cuántas clínicas dentales hay miles de clínicas dentales y el odontólogo ahora quiere hacer empresa. O sea, su sueño es que hacer empresa y justamente se va desarrollando. No creo que por eso hay Ujú. tantos cursos, diplomados de la parte de gestión Sí, que preparan directamente al odontólogo. claro, que ahora ya se ve. Ya se ve, Sí, sí. Antes lo encontrabas como que muy general y tenías que adaptar lo tuyo a, porque yo me he claro. metido a ese tipo Ujú. de cursos de gestión, ¿no? Pero no era enfocado en nada lo mío, ¿no? Ya después encontré uno, mucho después, pero al inicio pues tenías que adaptarlo, sí.
Excelente, excelente. Cuando yo termino la universidad, yo me pongo en mi posición, yo termino la universidad y me pongo a ejercer como odontólogo general, me pongo a ejercer, y no se me da la idea todavía en ese momento de hacer un consultorio, empiezo a trabajar por otras empresas y demás. Cosa que te da, incluso yo trabajé como asistente antes de darme el título, pero cosa que te da buenos conocimientos como malos conocimientos. Incluso muchas veces los malos conocimientos los utilizas para no hacerlo en tu vida profesional. ¿Cómo te pasó a ti cuando saliste de la universidad? De primer momento quisiste hacer tu clínica o cómo creció Holiday? Ya, mira, yo recuerdo que antes de salir yo ya trabajaba como asistente. Ujú. Entonces, yo ya había sido asistente justamente porque yo... En pregrado ya eras Ya asistente. en pregrado era asistente dental. Me acuerdo clarito que hablé, me acuerdo con un contacto ahí de la misma universidad y dije, mira, ¿sabes qué? Quiero empezar a hacer unas prácticas como asistente porque quiero ver, no quiero salir como que en la nada. Eso siempre he tenido, como que eh, proyectada a lo que pase más adelante, pero es en general en toda mi vida, ¿no? Siempre voy como que más allá en la preocupación sobre todo. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar sentirme perdida, ¿no? Entonces, hice eso, me acuerdo. Cuando salgo, yo me acuerdo que alquilo un consultorio con un odontólogo. Ok, Alquilo. claro, Sí. se alquilaban consultorios, Sí. ¿no? Sí, sí. Alquilo un consultorio. Pero ya con título, sin título. Ya estaba, Ya tenías tu claro, título. sí. Entonces, alquilé y me acuerdo que ahí fue que yo contacto a todos mis pacientes de la universidad, porque de la universidad teníamos todo el récord, pues. Oh, Entonces mis pacientes, de verdad que habíamos hecho así un super match con todos y a todititos, hasta el día de hoy inclusive mantengo a muchos de ellos. no te creo. Con tu paciente es que lo viste en clínica 1, En clínica 2 y en En internado. internado, en Ah, más que en internado. internado, Sí, claro. por ahí algunos seguro anterior, pero es en Ya. internado donde tú creas y fidelizas a tus pacientes. Ujú. Por eso yo siempre aconsejo, no pierdas el contacto, porque ellos se quedan en la nada. Porque obviamente cogen confianza con la persona que los atendió y te acuerdas cómo hacían. Ellos creaban todo, o sea, con los profesores hacíamos todo el protocolo de trabajo. Entonces tú terminas un protocolo de trabajo, pero hay muchas cosas que quedan pendientes con los pacientes. Yo Sí, me es acuerdo verdad. que yo los contacté a todititos porque todos teníamos nuestra agenda. Me acuerdo que andaba con mi agenda todo el tiempo. Y yo empiezo con ellos. O sea, yo empiezo con mis pacientes del internado. Ay, que son de verdad maravillosos. Y ellos fueron mi primera fuente ahí de boca a boca y me recomendaron con sus familias, ¿no? Y empecé a crecer con ellos. Ellos fueron tu Sí. primera fuente de ingreso incluso, Sí, ¿no? por Cuando terminaste supuesto. Sí, o sea, los sí. que pagaban, bueno, con ellos podías pagar el alquiler, ¿no? El alquiler del consultorio. Exactamente, claro que sí. Sí, sí, sí. Incluso yo recuerdo que para alquilar un consultorio era como que era una moneda al aire también, ¿no? Tengo muchos amigos que alquilaban consultorios y al final, bueno, no me da, voy a tener que ir a trabajar a una clínica grande, que me pagan por porcentajes y demás. Bueno, hoy por hoy es una empresa al final de cuentas, ¿no? Y ahí es donde salió la idea de Holiday, o sea, en ese mismo consultorio donde estuviste, creció y ahí mismo creaste. No, he pasado una gran historia de ahí. De ahí que termino, yo me acuerdo que como ahí estás sola, bueno, sí con un odontólogo, pero no es como que no tienes a quién referir, o sea, a quién Pero el acudir. consultorio era del odontólogo. De un odontólogo, sí. Ajá. Ajá, yo la alquilé. Tú le alquilabas un espacio. Exactamente. Y era la unidad del odontólogo. Eso fue un tiempo bien chiquito, ¿ah? Bien chiquito, porque justamente yo justo en las ganas de seguir aprendiendo dije, no, ¿sabes qué? Voy a entrar a trabajar con una odontóloga, un odontólogo para yo aprender y foguearme. Entonces busco, me Ah, ya. acuerdo. Como todos los hacen en realidad. Sí. Ajá. Busqué, encontré un lugar y fue de verdad que en algún momento lo he contado, creo que en alguna entrevista, y fue, ay, Dios mío, fue traumático, fue muy fuerte. No por eso, sino que tenía muy malas prácticas, súper mal. Claro, claro. Entonces, para mí fue impactante porque una de las cosas que yo más valoro y cuido es todo el tema de protocolos y cuidado al paciente. O sea, eso lo he manejado siempre, ¿no? Para mí es extremadamente, es una persona y no puedo hacerle cualquier cosa a una persona. Pero bueno, ya cuando descubro pues los protocolos malos que manejaban, pero ojo, no hablo de un maltratamiento, hablo de protocolos muy malos en Claro. general. ¿ya? Ciertos cuidados mínimos que uno debería tener Sí, para un o sea, paciente. ¿no? cero cuidados. Fue poquito el tiempo, me fui
y aprendí pues ahí qué no debía hacer, ¿no? Qué no debía hacer, así que dije, no, tengo que foguearme, tengo que recurrir a algo que sí me ayude, así que me matriculé en el diplomado de rehabilitación oral de un año. Dije, tengo que sacar información, ¿no? Y alquilé otro lugar, que era un poquito más grande. Dejaste ese. Dejé Ajá. ese, me fui a otro, que era un poquito más grande, o sea, bonito, pero igual era un consultorio dentro de un local, ¿no? Ujú. Y ahí estuve varios años, y fue donde empecé a crecer pues por la recomendación de mis pacientes, y bueno, yo ahí misma pues mandaba, me acuerdo que todas las, no sé, pues todos los protocolos, decía, ya te toca la profilaxis, ok, ya estamos en etapa de restauraciones, y así todas las continuidades le hacía a través del celular, ¿no? Ujú. Y O luego sea, tú eso, misma hacías tu propio seguimiento. yo hacía todo, extrema, de verdad. ¿Qué año era eso? ¿Te acuerdas? Ay, Diosito, ya, cuánto, Lo bueno. que, no existían redes sociales. O existían, pero no estábamos O tan... sea, yo no movía redes sociales, Ya. no movía, yo era Pero todo sí celular. existían, Yo sí. creo que sí, claro, existían, sí, no, sí existían. Pero eran Pero no diferentes movía. de repente de lo que se maneja ahora, ¿no? Claro, high five. Claro. Pues, high five O es sea, una- antes las redes sociales Es era... que yo he empezado con redes sociales, inclusive después de pandemia, o sea, en pandemia. Claro. Antes de eso que ya existía, no era mi fuerte. Yo manejaba otro tipo de convenios con empresas, boca a boca full, era otra cosa que manejaba. Y que después en pandemia, obviamente, todo se fue hacia su máxima expresión Se volvió un poco más digital. comercial el tema, pues, ¿no? Sí. O bueno, Todo el creo mundo que, empezó a que vender la demasiado gente también fuerte. se dio cuenta que Sí. las redes sociales podía ser una forma de desarrollo comercial a gran escala, ¿no? Porque todos empezaron a crecer, Sí. los que publicaban, los que hacían contenido, pues se Ujú. vieron beneficiados. Y sobre todo funcionó a partir de, o sea, con eso, porque no funcionaba otra cosa, no había contacto, pues, era todo eso. Ujú. Entonces, bueno, ahí crecí más. Ujú. Por eso, pero no, o sea, utilizaste... ¿Tú crees que cuando... Lo que tú mencionas siempre, que cuando uno vende, que el odontólogo no es para vender, sino es para hacer buenos tratamientos y que el boca a boca, que sean los mismos pacientes lo que te vayan recomendando, que no sea una buena publicación en redes sociales lo que te traiga más pacientes. Ahora, ¿cómo lo ves tú eso de las redes sociales? Porque veo que tu Holiday tiene casi 55.000 seguidores, me parece, ¿verdad? Aproximadamente. ¿Cómo llegaste a ese punto de crecer tanto, o sea, tanto en tus redes sociales, ¿no? Mira, justo yo me he puesto a revisar inclusive en mis redes sociales, ¿no? Y de lo que era sin conexión, o sea, hacer solamente publicar porque yo creía que eso podía funcionar, a lograr tener una conexión con los pacientes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo creo que van a querer? Entonces, yo me pongo en lugar de persona, ¿no? A ver, ¿qué es lo que a mí me gustaría ver, ¿no? Y empecé a hacer eso. O sea, ¿qué es lo que a mí me gustaría ver a mí? Solamente unos dientes, me gustaría ver a mí, no sé, pues emociones, ¿no? Entonces fue transmitir realmente lo que yo hacía en la clínica, que ahora he visto que, bueno, lo hacen inclusive con muchos temas divertidos y yo me vacilo con tantas personas que hacen esto. Yo me fui más por otro lado, Ujú. como buscando entre seriedad, pero tratando de transmitir extrema confianza con el paciente. Ujú. Ujú. Tú empezaste en pandemia Sí. con 0 seguidores. No, ya tenía, pero era muy chiquitito. O sea, antes de pandemia tenía, ¿cuántos? A ver, no sé. Holiday es desde antes de pandemia. Sí, O sea, claro. Holiday Holiday es- existe hace mucho antes, sí. Es Más tu de marca. 14 años, Es creo, mi ¿no? marca, sí. Sí. Tiene ¿Más de bastante qué? más de 14 años, me parece. No. ¿Tendrá cuánto? ¿10 años? 10 años. Sí. Excelente. Pero para que Holiday tenga, o sea, O sea, Ha 14 soy creci- yo, 14 soy yo, como Paola, sí. Como Paola. ah, ya, como Paola, como Claro, Paola. como Paola, pero con Holiday empieza como una década, tiene. Ah, ya, más o tú, menos. tú manejas 2 redes sociales, manejas No. la de la clínica y tu cuenta personal. Sí, pero es como que la clínica la mantengo como que exclusivamente de la clínica. ¿Y te caen más pacientes por tu cuenta personal? ¿Te caen algunos pacientes por tu cuenta personal que te buscan Me, directamente a ti? me caían muchísimos, pero siempre yo los derivo a la clínica. Claro. Ujú. ¿Cuál dirías tú que es tu punto de quiebre, que fue en el momento donde dijiste, oye, estoy haciendo esto, pero ya no me doy abasto como Paola, Ujú. ya soy Paola, ya ya vi mi techo, porque hasta acá nomás yo puedo soportar este número de pacientes. Y dices, oye, voy a hacer algo más, ¿y cómo lo hiciste? Porque para dar un paso a una clínica
Sí, fue es fuerte. distinto, Ujú. el enfoque es distinto, hay que contratar personal, hay que ver de Sí. repente el área de marketing. Y hoy por hoy, obviamente, se ven los resultados. Pero, Ujú. ¿cómo ha sido ese proceso de Ya. llegar No hasta es que donde fue de un estás? momento a otro, No ¿no? fue de un momento a otro. Mira, justamente fue salir, bueno, de mi zona de confort, pero se alineó ahí justo cuando conocí al que es mi esposo hoy. ¿Cómo pasó? Yo me acuerdo que ya yo había ganado una cartera de pacientes regular, sin manejar redes todavía. Era de boca a boca y me acuerdo que dentro del lugar donde alquilaba ya había hecho como una micro, así chiquitita clínica, porque había alquilado mi consultorio y alquilé otro. Entonces dentro tenía como que dos. Y como yo no me daba abasto, porque también a la par hacía la especialidad en Brasil, entonces yo iba y venía, ¿no? Entonces tenía otro doctor que también trabajaba conmigo. Y después también tuve mi asistente. Entonces como que creé un grupito, pero ya no podía más. Entonces me acuerdo que mi esposo, bueno, en ese tiempo mi enamorado nada más me dijo, pero tú ya no te das abasto, o sea, ya es tiempo, ¿no? Entonces como que yo sí tenía las ganas, pero a veces como qué importante es estar con personas que te impulsen a seguir creciendo, de verdad. Y ahí fue, dije, no, tienes toda la razón, sí. Ya, saqué números, me acuerdo, y me fui de un consultorio y medio que alquilaba a un local que es mi actual local en el Polo. Ya para ti. Sí, para mí. Claro. Y ahí pues se apertura oficialmente ya Holiday como un centro odontológico. Como un centro Claro. odontológico, claro. Ajá. Y empezaste, cuando ya empezó la clínica, normalmente hay dos maneras de empezar de la manera que yo lo veo. Donde tú te asesoras bien, creas tu presupuesto, desarrollas tu branding, contratas al diseñador con una inversión de por medio, o sientes que cuando hay otra manera de empezar es como que más intuitivo el tema, es como que ya, lancémonos a lo que haya, que por ejemplo es un poco mi experiencia que tuve, me lancé y en el camino empecé a descubrir, uy, me falta esto, hay que invertir en esto, me falta esto, hay que invertir en esto, hay que capacitarme en esto. O sea, es como que en el camino desarrollé ese crecimiento. Pero en tu caso, ¿cómo crees que fue? ¿Crees que sí empezaste como en realidad se debería empezar una empresa? Ya. A ver, dividiendo las partes, por ejemplo, en la parte odontológica sí me gustó prepararme bastante porque justamente yo necesitaba dar seguridad. Si no, yo sentía que no podía hacerlo. Entonces, yo me preparé desde que salí un montón, ya haciendo la especialidad que la hice ahí nomás. O sea, terminé el diplomado, hice la especialidad pegado y fue todo continuo. Y entre otros cursos, ya. En la parte de gestión, definitivamente yo creo que inclusive no solo en la odontología, sino que en cualquier negocio, el negocio te va pidiendo las necesidades de acuerdo al crecimiento, ¿no? Entre más pacientes tienes, más requieres personal, más requieres gestión, ¿no? El tema de gestión de citas, y es como que todo te va solicitando, ¿no? La clínica, tu empresa te va hablando. Exactamente, Algo así. sí. Y es importante saber escuchar a tiempo. Que, ojo, ahora, por ejemplo, yo aconsejo que sí se asesoren desde el comienzo, ¿no? Pero yo en su momento lo fui haciendo, por ejemplo, si tuve asesoría, me acuerdo que fue con un contador en su momento, donde le pregunté cómo formalizar la empresa, ¿no? El tema de facturación, y a grosso modo me explicó y poquito a poquito fui aprendiendo, ¿no? Pero después todo lo que es el tema de marketing lo manejé exclusivamente yo O muchos sin un años. equipo, sola. Sola, muchos años, ¿no? Ya después tuve un equipo, me acuerdo que tuve un equipo más bien grandote y no me resultó nada. Eso es lo que te iba a preguntar exactamente. Nada. Ahí, por ejemplo, lo más importante es saber exactamente qué quieres. Por eso te digo, No cuando lo tú mires a nuestro productor descubres, tampoco. ¿no? Entonces, qué importante es descubrir qué es lo que uno quiere, porque cuando tú tienes tu enfoque, es fácil poder transmitirlo. Cuando tú no sabes lo que quieres, no vas a saber llegar a nadie, porque nadie te va a entender. Y eso pasaba. Yo creo que el equipo de repente no era malo. Ah, ¿tú crees que el equipo que tenías no era el problema del equipo, era el problema Claro. que tú no le decías lo que querías? O sea, yo trataba, pero yo no... o sea, uno tiene que saber y tener bastante claro a dónde quiere llegar, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres tener? ¿Cuál es tu visión? Tu visión, que dicen tanto, ¿no? Tienes que tenerlo tan claro, Tienes tus que tenerlo. objetivos. Pero ahora la pregunta que se me ocurre, Ajá. y alguien que te puede estar viendo puede estar pensando, ya, pero para yo tenerla clara, tengo que estar preparado en la parte financiera, que todavía no estoy, soy odontólogo. Tengo que estar preparado en la parte de marketing, no tengo ni diplomado en marketing. O sea, que entonces tengo que hacer cursos
y recién cuando tenga todos los cursos, Voy a saber. poner mi clínica, Voy a ¿no? poder ¿Eso sería? saber. ¿Qué opinas tú? La verdad, por eso justo viene el tema del crecimiento y cómo vas implementando todo de acuerdo a la necesidad, ¿no? Cuando uno empieza con un consultorio, es mucho más fácil manejarlo a tener muchos más consultorios, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte, o sea, siempre incentivar a que uno se prepare, ¿no? Ontológicamente, que es lo básico, y lo otro, si es que ustedes quieren iniciar con algo, a veces conversar con un contador inclusive, para poder tener como que lo mínimo necesario, ¿no? Y bueno, pero es que ahora tantas plataformas que tú puedes ver cómo empezar y cómo emprender, ya ahora te dicen todo, ¿no? Pero es lo que podría aconsejar si estás saliendo recién, Ujú. para hacer las cosas bien sobre Sí, todo. de repente yo también podría aconsejar es tu forma de cómo fuiste creciendo. Porque, o sea, no es lanzarte y así yo me voy a los que tienen medios económicos para hacerlo. Voy a armar una clínica de 8 consultorios, me fui lejos, pero voy a armar una clínica de 5 consultorios, voy a poner recepcionista, voy a poner todo de una vez y me voy a lanzar saliendo de la universidad cuando no tienes la experiencia que poco a poco te hace crecer y error te hace crecer, otro error te va a hacer aprender. Entonces, yo creo que esa línea que tú tuviste un consultorio pequeño, después te fuiste a un consultorio un poquito más grande, un poquito más, fuiste ya contratando un doctor, contrataste después otros 2 doctores, trabajaron en equipo, vieron cómo, hasta incluso los mismos costos de los propios tratamientos, muchos se equivocan en eso. Entonces, desde ahí nomás es ir aprendiendo poco a poco, bueno, yo voy a cobrar esto, voy a cobrar lo otro, cuánto se va cuánto se va en materiales, cuánto se va en laboratorio, cuánto me queda a mí ya pagando impuestos, pagándole al contador, pagando. Entonces, si te vas de frente a una clínica que tiene cinco consultorios, te vas a Sí. perder demasiado y vas a perder dinero y tiempo también. Entonces, yo creo que poco a poco, un consultorio, 2 consultorios y ahorita pues ir teniendo una clínica y cuando ya sabes manejarlo muy bien, puedes pensar en tener En seguir otro, abriendo, o claro seguir que sí. abriendo y como tú dices o nos dijiste fuera de cámaras, no entrar a tu zona de confort diciendo, bueno, ya gano esto o ya estoy feliz acá, así que me echo mi cama y ya estoy tranquilo, ¿no? Exacto. Sí, Eh, sí. ¿Cuándo fue que ha llegado alguna vez a tener una zona de confort de decir ya hasta acá nomás? Yo creo que sí, en la primera etapa que aún no abría el local en el Polo, yo me sentía, porque estuve ahí unos años, y me sentía bastante tranquila porque tenía pues una cartera de pacientes que había ganado, entonces como que no me iba mal, me iba bastante bien, pero ya yo vi que había un potencial, podía crecer, ¿no? Y me dio miedo, por supuesto, o sea, tuve mucho miedo, pero creo que ese miedito con emoción es donde te es el indicador exacto que, hey, acá tengo que hacer el paso, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí Ahí. cuando sientes justamente Sí, eso, es con como esas que ganas, así. presionar un poquito. Qué difícil. Sí, pero hay que hacerlo ahí. Ajá. Hay que hacerlo, sí. Uno sabe, ¿ah? Uno lo intuye, porque también está lo que tú mencionas, de lanzarse de frente, no lo aconsejo para nadie, porque entrar en un estrés, en problemas financieros, eso es terrible. Ujú. Creas un momento, o sea, en vez de que pueda ser bonito, tener toda una experiencia, te vas a meter en un problema inclusive hasta emocional y no vas a poder crecer y llevar a tu objetivo principal porque estás mal tú. Entonces es importante escuchar y crecer de acuerdo a cómo te va pidiendo el negocio. Sí, un poco de Ujú. manejo de muñeca, ¿no? Que en realidad riesgo siempre va a haber, pues, en menor proporción o mayor proporción, si no, no habría empresas grandísimas, Exacto. multinacionales que quiebran. O sea, siempre hay esa probabilidad y uno creo que tiene que aceptar la probabilidad que uno puede fallar. Porque si no tienes claro esa probabilidad que puede fallar, pues no estás hecho para eso, ¿no? Porque, oye, es un riesgo, o sea, puede pasar cualquier cosa, la pandemia se nos vino y Exacto. uno, pues, el que pudo remar, el que a pesar de la pandemia dijo, no, acá yo veo oportunidad, no veo Ujú. problema, pues son los que justamente, así como tú, han sobresalido, se han desarrollado y han aprovechado. Yo creo que esa es una manera de ganar. De hecho, fácil no es porque yo me imagino que tú has tenido, en todo este proceso de Holiday, has tenido muchos momentos de frustración, ¿o me equivoco? Claro que sí, ¿no? Ha sido difícil, no ha sido sencillo, ¿no? Pero yo creo que si uno está metido sobre todo en el lugar que te gusta, sigues remando, como tú dices, ¿no? Le sigues metiendo con fuerza y ahí.
ahí uno sale Cuando, adelante. cuando tú dices, quiero saber, o no sé si la tienes, ¿cuándo es que alguien que tiene ya tiene una clínica, ya sabe que tiene que abrir otra clínica? ¿Por la cantidad de pacientes? ¿Porque ya no te da abasto? ¿O es un tema más administrativo? Un indicador definitivamente van a ser los pacientes. Si tú ves que tu agenda está repleta, entonces, ¿por qué no? ¿No? Ujú. Ya es tiempo. Lo otro, también de acuerdo a cómo te piden, o sea, ¿de dónde vienen? Un estudio de Ah, mercado, ok. a ver, ¿de dónde vienen los pacientes? ¿No? ¿Se les está complicando ir? ¿No? Entonces, eso también tiene mucho que ver y por eso hay tantas personas que abren varios locales en diferentes zonas, ¿no? Y eso, creo que esos son los dos indicadores principales, ¿no? Por ejemplo, si las pacientes están diciendo, doctora, ¿por qué no abre por ahí? Ok, vas evaluando. Y para mí fue muy importante hacer las consultas previas en los pacientes, ¿no? ¿Dónde te gustaría? ¿En qué distrito? ¿No? Y así fue que después llegó a Miraflores. Ya está en el Polo y Miraflores. ¿Va a Sí, haber un tercero? todo puede pasar. Todo puede pasar. No mencionaste que tienes una tercera, una segunda, bueno, ya sería tercera empresa, pues, ¿no? Son dos empresas, dos clínicas, una tercera empresa que no está ligada al absoluto a odontología, pero por ahí tiene algo que ver. Cuéntanos un poco de eso. Mira, justo les comentaba ahí detrás de cámaras que yo sí la relaciono. ¿Por qué? Porque a mí me encanta el tema del diseño, del arte, y eso es lo que yo transmito y he hecho muchos años en odontología, ¿no? Que es el diseño de sonrisas. En el tema de diseño de interiores, yo también soy diseñadora de interiores y lo estudio en pandemia. Mira, qué Porque bien. justo fui mamá, entonces como fui mamá, estuve encerrada y yo soy extremadamente así. No puedo parar, yo tengo que seguir haciendo ¿Tu cosas estudio fue virtual? virtuales, que todo se aperturó virtual, Lógico, si era está en 100%, pandemia. sí. Mira, acá hacemos una pausa en esta historia que me estás contando porque yo creo que ese es un ¿Apagamos la ejemplo. cámara? Apagamos la cámara. No, mentira, mentira. No. Pero yo creo que justamente es un ejemplo, ¿no? Para muchas mujeres que a veces, por ciertos momentos, que se pueden sentir apagadas, porque dice, oye, no sé, nació mi hijo y se les cae el mundo y no piensan que ya no pueden hacer más, pero yo creo que, por ejemplo, este es un ejemplo lo que nos está diciendo que siempre hay alternativas, Hay ¿no? Que uno algo que tiene hacer. algo que se te puede prender una luz y decir, oye, puedo hacer esto y aprovecho, en vez de verlo como un problema, lo veo como una oportunidad para hacer algo diferente. Claro, de verdad es que a mí siempre me había gustado ese tema. Es más, yo creo que me dicen como que el arquitecto de la familia, porque plano que había, yo me metí ahí, tengo primos arquitectos. Ajá. Entonces, la oportunidad que yo tenía para poder hacer cualquier trazo me encantaba. Y el tema de diseño y acabados, o sea, siempre me gustó. Entonces dije, ya, es mi momento. Entonces, como estaba dando de lactar, obviamente no podía salir en pandemia. Dije, tengo que hacer algo porque estoy sentadita, estaba chiquitita mi bebé, o sea, ni siquiera la etapa de caminar que no puede hacer nada. Lógico. Era chiquitita. Me matriculé. Justo abrió en Toulouse, me acuerdo que abrió la carrera 100% remota y dije, ya la hago y la terminé. Qué bravazo, qué buena Sí, oportunidad. sí, fue Qué buena lindo. oportunidad. Y mira, Sí, o sea, hasta para los odontólogos que se están viendo y quieren poner su clínica dental, tienen ahí una diseñadora para que les ayude. por favor. Te ayuda un montón a abrir y ponerle ¿Cuánto tiempo tiene la segunda clínica? El- ¿Fue antes o después de a pandemia? ver, el local de Miraflores tiene dos etapas. Hay dos etapas. Porque yo cuando salgo justo, yo a mí la apertura en pandemia. O sea, en pandemia fue mi crecimiento más grande realmente. Yo abro el polo, todo, pasó bastantes años y me llega pandemia, pero yo ya había crecido, entonces ahí fue que yo decido aperturar por todo lo que había hecho. O sea, ya estaba en planes, así que lo hago. Y abro un local en Miraflores que tenía, no era tan grande, que tenía creo que 70 metros cuadrados, o sea, no era tan grande en comparación de ahora. Claro. Entonces estuve ahí aprox casi 3 años y me fue muy bien en Miraflores. Es más, dije, ¿cómo no abrí antes en Miraflores? O sea, me fue muy bien. Y ahí fue que yo termino contrato de ese alquiler de Miraflores y yo aperturo el local que estoy ahora en Miraflores, que es Cerca, me imagino. muchísimo más grande. Cerca. Sí, sí. Entonces fue así, por eso tiene dos etapas Miraflores, ¿no? En total, creo que en Miraflores ya tengo aprox 5 años. O sea, no, voy a cumplir 5 años recién, porque estoy con ese local que es más o menos nuevo, por ¿Y así decirlo. te ayudó? O sea, ¿tú hiciste la decoración Yo hice interior? todo, yo hago todo el diseño de todos. Sí, o sea, de todo el diseño final y sí lo manejo obviamente con un arquitecto para el tema de planos, sí, pero Ujú. yo he hecho el Claro, es que estilo y tienes una todo. idea más clara de a tu gusto O sea, hacerlo, yo hago ¿no? el estilo inclusive del Instagram, de la web, de todo lo que es diseño lo manejo directamente yo, Ujú. todo. Ujú. No puede, Porque no me puede, gusta, porque me gusta. porque te gusta, Sí. claro.
Hablaste un poco, estuve escuchando en otros podcasts sobre la fidelización de pacientes, que no es un tema tan sencillo como decir, ¿sabes qué? Yo soy el mejor en mi posición, yo soy el mejor ortodoncista del mundo, o yo soy el mejor, te hago tratamientos eh, complicadísimos, yo te los hago, pero no es solamente eso, ¿no? Va un poco más allá. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? La fidelización empática, sí. Empática. Eso la creo o nace, digamos, este nombre en base a los valores que yo justo comento ahí, que fueron para mí, digamos, creados desde pequeñito. O sea, mi mamá me inculcó, mi papá me inculcó el tema de la empatía. O sea, es tan importante, ¿no? O sea, no hagas lo que no te gustaría que te hagan, ¿no? Y eso es lo que yo aplico con los pacientes, con las personas, o sea, con todos mis colaboradores, hasta con la persona de limpieza, porque por más que existan procesos, por más que existan protocolos, si la persona no tiene valores como la empatía, ¿tú cómo sabes que lo va a hacer bien? ¿Cómo sabes que va a respetar algo si tú no lo estás viendo todo el tiempo? Hay supervisión, pero hay momentos que ellos van a manejar. Por eso es que qué importante es crear un buen equipo, ¿no? Entonces, para mí es la base de una fidelización, es tener este valor de empatía, ¿no? Ujú. La empatía nace desde que llega el paciente y no le cobras de más o no le haces sobrecostos o te preocupas por el bienestar de ellos, ¿no? Mira, yo creo que es desde que llega, la atención que se le brinda, ¿no? Y desde que tú lo atiendes, por ejemplo, yo justo una vez me preguntaron, ¿no? ¿Qué crees que te diferenció? Y yo me acuerdo que en ese momento pensé y yo les dije, es que yo no quería vender, o sea, auténticamente yo no quería venderle a los pacientes, o sea, siempre he querido ayudarlos, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí nace la diferencia y yo creo que eso es la clave para todo, no solo la odontología. En general, cuando uno quiere hacer algo bueno, es cómo puedo ayudar a esta persona, ¿no? Yo no me pongo como acá en el plan de, ay, yo soy la dueña, yo soy la que... No, yo soy una servidora, o sea, yo atiendo personas y quiero brindarles lo mejor de mí y eso es lo que mi equipo hace. Todos los doctores sirven y siempre les digo, estamos para ayudar a los demás, ¿no? Y eso creo que es la diferencia de repente, o de repente muchos la aplican, pero es lo que a mí me ayudó y me sirvió. Hay una frase que la escucho repetidas veces en muchos empresarios. Yo no la comparto, pero la escucho muchas veces. Es más, hay libros de eso, ya relacionado al tema del liderazgo y que hacen referencia indirectamente que uno no puede ser buena gente si quiere ser líder. Yo creo que es un equilibrio difícil porque sí, a veces te puedes ir para un lado, a veces te puedes ir para el otro, pero ¿qué opinas sobre eso? A ver, en el tema, a ver, de líder, de manejo de personal, tú tienes que ser firme. Definitivamente, no sé exactamente, ¿te refieres buena gente a ser complaciente? No, eso no sirve. No funciona jamás. Lo he sido en su momento y me fue muy mal. O sea, tú tienes que saber qué cosa vas a indicar, ¿no? Y que se cumplan esos protocolos. No puedes ser permisiva también, ¿no? Tener tus protocolos internos bastante establecidos. Y eso, por ejemplo, si uno inicia creando pues una clínica, tener eso así al comienzo, porque es como que ya, mira, aquí está, ¿no? Te puede salvar también. Pero eso, no ser complaciente para nada. Ujú. ¿Y te ha tocado despedir a una persona que de repente productivamente le iba bien, pero que éticamente era cuestionable? En nivel odontológico, la verdad es que, gracias a Dios, yo nunca he delegado esas entrevistas, te comento. O sea, por ejemplo, en el tema odontológico, yo particularmente siempre lo he hecho, porque a mí me gusta mucho conocer a las personas, conocer sus valores y obviamente más allá de toda la formación que puedan tener, ¿no? Pero en el tema Te refieres a de, contratar doctores, ¿verdad? sí, ¿A las entrevistas te refieres para contratar doctores? sí, en esas entrevistas, te digo, o sea, hay dos Ujú. partes, que es Sí, sí, la sí. parte administrativa, ¿no? Y la parte de odontólogos. Esa de ahí es la que nunca he delegado, ¿ya? De odontólogo. De odontólogos, nunca, siempre ha sido exacta, solo manejado y supervisado por mí. Ujú. En el tema odontólogos, porque para mí es una responsabilidad muy grande, ya. En el tema sí, ya con el tiempo, obviamente por la carga, sí la he delegado. En el tema ya administrativo, ¿no? En todo lo que es el personal, ¿no? Y ahí sí me ha tocado despedir, por supuesto. Sí, sí, sí. Porque, claro, al principio en una entrevista también a uno mismo
Lo engañas. Pues claro, es como que la primera cita con la persona pues que te pretende, ¿no? Si no, ¿por qué nuestro productor sigue acá? Pero te vas dando cuenta de repente ciertos signos, ¿no? Ujú. Que, oye, esta persona como que le trata de sacar provecho a algo, no es tan empática. No, pasa. Dicen que Sí. en un trabajador uno siempre debe encontrar que uno tenga mucha actitud, otro que tenga muchos deseos de aprender y otro que sea muy puntual. Y a veces cuando esas tres cosas no van de la mano, algo tienes que dejarlo ir. Lamentablemente eso no es no debería estar donde tú estás porque tú quieres un objetivo y esa persona te va a retrasar para llegar a ese objetivo. Claro que sí, y si no cumple, por ejemplo, no sé, pues tu misma filosofía, tus mismos valores, no sé, es alguien que no debes tener en tu equipo para Sí, pues. nada, claro. Pero ¿no crees que hoy en día a las personas les cuesta mucho despedir? Yo escucho muchas personas que les cuesta. Es como que les da pena y tienen personal a veces que deberían o están esperando que renuncien y no toman la decisión que a veces es necesaria, ¿no? Que es una decisión difícil, obviamente. O sea, yo creo que a nadie le gusta despedir a alguien. A mí particularmente no me Contrata a alguien gusta. para que se dedique a eso. Pero No, no, es horrible. yo creo que Sí. uno lo tiene que hacer porque es presionarte también Sí. uno mismo, ¿no? Sí, ujú. A mí no es que me guste despedir, pero me ha tocado hacerlo y es más, hasta familiares lo he hecho. Ujú. Porque tienes que. O sea, para mí, yo me he puesto a llorar. O sea, en 2 ocasiones yo he llorado así desconsoladamente por tener que sacar a una persona. Porque para mí, yo soy una persona extremadamente emotiva, emocional, muy fuerte. Entonces sí, pero si es que no te suma, ¿no? Y no va a seguir contigo el camino que estás buscando de bien para un paciente, entonces no puedes tenerlo. Por eso te digo, qué importante es tener tu objetivo claro, hacia dónde vas, ¿no? Y con eso se maneja todo al final. Ujú. Y decides quién está contigo y quién no. Gracias. Aplica para todo en la vida. Aplica para todo. ¿Cómo son tus horarios el día a día? Porque tienes 2 clínicas, tienes la otra empresa. Me imagino que vas a las 2 clínicas, atiendes en las 2 clínicas o ya cada vez atiendes menos y más te dedicas al tema administrativo. Actualmente estoy manejando el tema de supervisión, ¿no? Control y definitivamente gerencial. Ya no Sí. estás atendiendo más. Ya no estoy atendiendo. Ajá. Sí. Tu 100% está a nivel gestión. Estoy full gestión en este momento Qué porque bien. es lo que la empresa necesita Sí. en este Claro, momento. claro. Sí. Claro, es Sí, necesario. sí, Y es lo que me imagino que te debe haber pasado en algún momento, que cuesta o duele un poco eso, ¿no? O sea, es como un dolor previo, porque es como que uno como odontólogo también se siente muy clínico, es un dolor ¿no? horrible. A mí me pasa. A mí me pasa. Y cada vez soltarlo es como, tienes que dejar ir, ¿no? Es como que, por un lado, alguien te está diciendo, oye, odontólogo, has estudiado, has hecho especialidad, has hecho tanto, y lo estás dejando ir. Pero es algo necesario también si quieres que un objetivo como el de hacer empresa crezca y se desarrolle. Mira, la manera como yo lo he manejado, porque para mí ha sido un dolor enorme eso, porque yo amo la odontología, ¿ya? Es que yo sí estoy presente, o sea, yo sí estoy ahí con los odontólogos, yo estoy constantemente, si es que ahí son por ejemplo, los estudios, yo los analizo y tengo que conversar con el paciente, yo también voy con el paciente, porque a mí me encanta eso, ¿no? Pero de verdad que mis especialistas son tan espectaculares, o sea, yo a mi familia los hago atenderse con todos ellos, ¿no? Entonces, porque confío plenamente y auténticamente en ellos, ¿no? Qué bacán. Entonces, sé que ellos lo van a hacer, no bien, lo van a hacer excelente, ¿no? Entonces, tengo tanta confianza en su manejo que estoy tranquila, pero siempre, como amo tanto la odontología, estoy constantemente ahí. Por eso los pacientes siempre los veo, los abrazo, porque estoy con ellos también. Pero qué ¿no? chévere, porque vigilas Sí, tus propios procesos, exacto. que en realidad creo que en el empresario odontólogo es lo que más le cuesta, ¿no? Y es lo que más a veces pierde ese control, porque no es solamente pues, invertir, poner la empresa, contratar y que solo se maneje, porque el mejor supervisor pues vas a ser tú mismo, ¿no? Porque quieres que las cosas se hagan pues de la mejor manera, a veces Y una obviamente, tercera claro. persona no va a hacer. Y obviamente no es solamente supervisar No pacientes, sino también hay que supervisar muchísimas cosas. Tu telemarketing, Es una labor Es- inacabable. Sí, sí, sí es fuerte. Pero cuando uno se va ordenando, es como que también vas teniendo ya un equilibrio, ¿no? Vas estructurando una empresa, cada área va teniendo un responsable, funciona mejor. Porque, Funciona mejor. Sí, sí, sí. Y puedes crecer más, ¿no? Ujú. Porque vas teniendo todo en orden ya.
Claro, todo se ve reflejado. Paola, excelente, una gran historia, la verdad, te agradezco mucho tu tiempo, que hayas venido. Sé que has tenido muchas entrevistas, te hemos visto ahí, en Mentores Emprendedores, en Emprendebrothers, que son podcasts muy conocidos, hoy en día. ¿Qué tal la experiencia con ellos? Cuéntame un poquito sobre eso. Lindo, porque obviamente aprender de personas que manejan y, ¿no? y tienen negocios, pues es admirable, ¿no? A mí me encanta escucharlos, aprender de ellos, preguntarles todo lo que pueda, porque obviamente eso va sumando y puedo ir aplicándolo también pues a mi empresa. Qué bacán conocer gente, Paola, que de verdad que pues uno pueda sentir que está logrando lo que uno también quiere, ¿no? En mi caso, por ejemplo, creo que nosotros entrevistamos muchas personas que son capas, así como tú, y que están consiguiendo cosas, pues que, oye, van en el mismo camino que uno también quiere conseguir. Así que creo que es muy valorable eso que estás haciendo. Sigue así, que no tenga límite tus objetivos. Sigue trabajando, sigue construyendo, sigue creando. Te pediría que de repente el último consejo que le puedas dar a ese odontólogo joven que te está mirando y que está diciendo, oye, yo recién estoy empezando y no tengo idea qué voy a hacer en mi vida. ¿Qué le dirías? Mira, 2 puntos claves. Capacítate y sé perseverante, porque definitivamente nada se logra en un día, pero cuando uno es constante, lo vas a hacer. Y la seguridad que tú puedas conseguir y te pueda ayudar con tus pacientes va a ser siempre el conocimiento que tú tienes. Así que si te capacitas, créeme que la tienes súper fácil, por así decirlo, para adelante, pero siempre siendo perseverante. Eso. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Paola, te pasaste. Lo Gracias máximo, a gracias por tu ustedes. tiempo. Esperemos que de repente haya otra oportunidad para hacer una segunda parte de entrevista, de repente con más tiempo para que nos cuentes a ver qué novedades hay en tu vida. Claro que Muchas gracias sí. por ello y nos vemos hasta en otra oportunidad entonces. Gracias a ustedes, Hola. chicos. Le he pasado lindo. Gracias. Chicos, no se olviden de compartir el video, suscríbanse, toquen la campanita de notificaciones y nos vemos todos los miércoles 8 de la noche. Buenas noches. Muchas gracias, Paola, te pasaste.